Capítulo 161, enfrentándose a Ultron. Ubicación, patio de chatarra, costa africana. Como siempre digo, mantén a tus amigos ricos y a tus enemigos ricos, y espera a descubrir quién es quién, le dijo Ultron a Ulises mientras revisaba su cuenta bancaria con uno de sus hombres. Cuando escucharon las palabras de Ultron, lentamente lo miraron. Stark, murmuró Ultron. ¿Qué?, preguntó Ultron. Pietro y Wanda Maximoff estaban detrás de él también mirando a Ultron confundidos e inclinando la cabeza. Tony Stark solía decir eso. A mí, dijo Ultron mientras miraba a Ultron, eres uno de los suyos. ¿Qué? No soy. Ultron comenzó a sonar genuinamente ofendido mientras agarraba el brazo de Ulises y lo levantaba. Uno de sus hombres sacó su arma, pero Wanda actuó rápidamente y usó poderes para bajar su mano. No lo soy, dijo Ultron en un tono mucho más frío. ¿Crees que soy una de las marionetas de Stark, uno de sus hombres huecos? Quiero decir, mírame, ¿me parezco a Iron Man?, preguntó Ultron con su tono, volviendo a sonar ofendido. Stark no es nada, dijo Ultron, cortando a uno de Ulises con sus manos que brillaban rojas por el calor. Ultron gruñó de dolor y se tambaleó hacia atrás. Oh, lo siento, arrulló Ultron sonando arrepentido, estoy seguro de que todo va a estar bien, lo siento. Su tono luego comenzó a cambiar a ira cuando dijo, es solo que no entiendo. No me compares con Stark, exclamó Ultron mientras pateaba a Ulises en la cara, enviándolo volando fuera de la habitación y por las escaleras detrás de él. Es algo que me pasa, empezó a decir Ultron mientras los hombres de Ulises lo seguían. Stark es una enfermedad. Ay, Junior. Vas a romperle el corazón a tu viejo. Ultron se giró lentamente para ver a Stark flotando hacia abajo con el Capitán América y Thor a su lado. Tony y Melissa estaban sentados encima de ellos en una de las barandillas balanceando los pies, ambos con sus armaduras puestas. Si yo también lo tengo que hacer, dijo Ultron, respondiendo a la ocurrencia de Stark. Nadie tiene que romper nada, dijo Thor con cautela. Claramente nunca has hecho una tortilla, replicó Ultron. Me ganó por un segundo, dijo Stark, dejando escapar un suspiro. Dios mío, incluso tiene el mismo sarcasmo natural. Este Ultron podría ser realmente un Stark, dijo Melissa, sacudiendo la cabeza. Su nombre completo también podría ser Ultron Stark, agregó Tony para ver si podía hacer enfadar a Ultron. Ultron miró a Tony y dijo, ni siquiera tengo orejas y ya quiero arrancarme algunas para no tener que escucharte llamarme así otra vez. El Capitán América miró a los hermanos Maximoff que estaban detrás de Ultron y dijo, ustedes dos todavía pueden salir airosos de esto. Oh, lo haremos, dijo Wanda sarcásticamente. Sé que ha sufrido, dijo Steve con simpatía. Ah, exclamó Ultron casi con repulsión, jaja, Capitán América. El hombre justo de Dios. Pretender que puedes vivir sin guerra. No puedo vomitar físicamente en mi boca, pero... Si crees en la paz, entonces déjanos conservarla, interrumpió Thor. Creo que estás confundiendo la paz con la tranquilidad, replicó Ultron. Sí, dijo Tony sin interés. Entonces, ¿para qué es el vibranium? Ah, sí, déjame aprovechar este momento para explicarte detalladamente mi gran plan maestro malvado, dijo Ultron antes de apretar el puño y hacer un movimiento de tirar. Stark, con su armadura de metal, fue atraído por la energía que el puño de Ultron liberó, tomándolo por sorpresa. Inmediatamente, los Vengadores reconocieron la emboscada por lo que era, una señal para atacar. Stark se recuperó rápidamente del ataque sorpresa y se lanzó contra Ultron. Los dos titanes se agarraron ferozmente y su choque los elevó por los aires en un borrón de movimiento y energía. Oye, al menos avísanos antes de que empieces a lanzar ataque sorpresa. Bromeó Tony, su voz resonando sobre el sonido de la batalla. Eso arruinaría todo el sentido de un ataque sorpresa, replicó Melissa mientras se lanzaba a la acción. Con un salto rápido, disparó dos rayos repulsores desde sus palmas, cuya luz dorada iluminó el caos mientras golpeaban una ola de secuaces robóticos de Ultron que descendían del techo. Los repulsores de Tony cobraron vida, la energía se arremolinó alrededor de sus palmas y se condensó en una esfera roja vibrante. Con un movimiento hábil, liberó la energía en un rayo masivo y concentrado que atravesó un grupo de robots. La explosión los hizo chocar entre sí antes de que chocaran contra la pared en una explosión de fuego. Ultron tomó represalia sin dudarlo. De las puntas metálicas de sus dedos, un rayo de plasma amarillo crepitante surgió hacia adelante, concentrándose en una lanza penetrante de energía. El ataque se dirigió hacia Stark, pero Stark lo desvió con una parada calculada, redirigiendo la mano de Ultron a mitad del ataque. Con el mismo movimiento fluido, Stark disparó una ráfaga devastadora desde su pecho, el Unibeam iluminó el campo de batalla cuando chocó con su enemigo. Mientras tanto, el Capitán América se movía como un torbellino, su escudo era un borrón de movimiento. Cada golpe preciso atravesaba a los centinelas de Ultron, dividiéndolos limpiamente antes de que él, con habilidad, recuperara el arma de vibranium en su mano. A su lado,
Thor manejaba a Mjolnir con la misma ferocidad, arcos de relámpagos cayendo en cascada a su alrededor mientras aplastaba oleada tras oleada de asaltantes robóticos. ¡Más! Derríbenlos, rugió Ulysses Clave a sus hombres, agarrando su brazo amputado con un gruñido de frustración. ¿A cuáles?, gritó uno de sus hombres, con los ojos moviéndose rápidamente entre los Vengadores y las fuerzas de Ultron. Todos ellos, bramó Clave, con la voz ronca de rabia. En otro lugar, Natasha Romanoff y Clint Barton navegaban entre las sombras, sus movimientos silenciosos y precisos. Al ver a un grupo de mercenarios de Clave avanzando con los rifles en alto, Natasha activó la función de camuflaje de su traje y desapareció de la vista. Con una agilidad felina, corrió a lo largo de la pared del corredor y se colocó por encima de sus desprevenidos objetivos. En un movimiento rápido, saltó hacia abajo, envolvió sus piernas alrededor del cuello de un mercenario y lo lanzó contra sus camaradas. Antes de que pudieran reaccionar, Natasha saltó del suelo y usó las estrechas paredes del corredor para rebotar entre ellos, sus golpes precisos e implacables. «¿Qué nos está atacando?», gritó uno de los mercenarios, con pánico evidente en su voz. Su pregunta quedó sin respuesta cuando la bota de Natasha chocó contra su pecho y lo envió contra la pared. Giró hacia abajo, barriendo las piernas de otro oponente y luego activó su cinturón antigravedad. Sin peso, saltó sobre un tercer mercenario, se retorció en el aire y lo estrelló contra el suelo con un golpe resonante. Natasha aterrizó con gracia, desactivando su camuflaje mientras observaba la pila de hombres inconscientes que se extendían a su alrededor. Flexionó los puños de manera experimental, con una leve sonrisa tirando de sus labios. «Podría acostumbrarme a esto», murmuró para sí misma, con la satisfacción evidente en su voz. Su pregunta quedó sin respuesta cuando la bota de Natasha chocó contra su pecho y lo envió contra la pared. Giró hacia abajo, barriendo las piernas de otro oponente y luego activó su cinturón antigravedad. Sin peso, saltó sobre un tercer mercenario, se retorció en el aire y lo estrelló contra el suelo con un golpe resonante. Natasha aterrizó con gracia, desactivando su camuflaje mientras observaba la pila de hombres inconscientes que se extendían a su alrededor. Flexionó los puños de manera experimental, con una leve sonrisa tirando de sus labios. «Podría acostumbrarme a esto», murmuró para sí misma, con la satisfacción evidente en su voz. Capítulo 162, Juegos mentales. Tony y Melissa atravesaron el estrecho pasillo a toda velocidad, sus elegantes trajes zumbaban con energía mientras se movían entre rayos de plasma caliente. Los mercenarios disparaban sin descanso, sus gritos se ahogaban en la cacofonía de la batalla. Los repulsores de Melissa brillaban, cortando el caos mientras incapacitaba sistemáticamente a sus atacantes. El traje simbionte de Tony se transformó alrededor de su mano, formando una esfera brillante de alta tecnología. Su superficie palpitaba con luz roja cuando presionó un botón, activando su mecanismo interno. Tony adoptó la postura de un lanzador de béisbol, calculando cada movimiento. Con un poderoso lanzamiento, la esfera voló por el aire, describiendo un arco elegante antes de aterrizar a los pies de un grupo de mercenarios. En el momento en que golpeó el suelo, detonó, desatando una onda de choque conmocionante. Los mercenarios fueron lanzados contra las paredes como muñecos de trapo, sus armas cayeron al suelo mientras el pasillo se llenaba de humo y escombros. Mientras tanto, todo alrededor de Pietro se ralentizó. El mundo parecía congelado mientras él avanzaba a toda velocidad por el caos, sorteando rayos y balas con una precisión asombrosa. Se deslizó bajo la ráfaga repulsora de Melissa, el calor le rozó la espalda mientras se ponía de pie y corría hacia el Capitán América. Steve, sorprendido en pleno movimiento mientras alcanzaba su escudo, parecía casi una estatua para Pietro. En un borrón de movimiento, Pietro atacó. Su puño encontró la parte desprotegida de la cara de Steve con un crujido resonante, haciendo que el Vengador se tambaleara. Sonriendo, Pietro se giró, ya planeando su siguiente movimiento. Pero no se dio cuenta de que la mano de Melissa se movía sutilmente, su rayo repulsor se ajustaba con precisión calculada. Jarvis, su IA, había predicho su camino. Mientras Pietro se movía, Melissa disparó. El rayo repulsor lo golpeó de lleno en la espalda, la fuerza lo hizo rodar por el suelo. El tiempo volvió a la normalidad. Steve se tambaleó, agarrándose la mandíbula, con la mirada fija. «Pietro». La voz de Wanda atravesó el aire, cargada de preocupación. Vio a su hermano tirado en el suelo y volvió su mirada hacia Melissa, la furia encendiendo su acento socoviano. Con un movimiento de su muñeca, los poderes de Wanda aumentaron. Melissa fue arrancada del suelo, zarcillos rojos de energía enroscándose a su alrededor como un torno. Antes de que Melissa pudiera reaccionar, fue arrojada a través de las paredes, estrellándose contra el aire abierto. El polvo y los escombros la rodearon mientras se sacudía, flotando en el aire. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró Melissa, volviendo a la refriega. Por encima de ellos, Stark y Ultron chocaron, sus rayos de energía atravesaron el cielo como un relámpago. Cada impacto iluminaba los cielos, proyectando sombras espeluznantes sobre el campo de batalla. Debajo, uno de los centinelas dañados de Ultron, apenas funcional, agarró la pierna de Wanda. Sus ojos apagados parpadearon mientras la voz de Ultron sonaba ásperamente a través de sus altavoces. «Comienza los juegos mentales». Wanda sintió y se escabulló sin que nadie se diera cuenta. Pero Tony captó su movimiento.
Su traje la apuntó y levantó sus repulsores, disparando una andanada de rayos para interceptar su escape. Wanda giró, sus manos brillaban de color carmesí mientras redirigía hábilmente las explosiones entrantes. Las explosiones estallaron a su alrededor, pero ella se abrió camino a través del caos con precisión. Con un solo movimiento, atrapó a Tony en sus poderes, su traje delineado en rojo. «Oh», murmuró Tony cuando el agarre telequinético de Wanda lo tiró hacia adelante. En lugar de resistirse, permitió el tirón, con una sonrisa maliciosa en su rostro. «Sé que me quiere cerca, pero lo siento, tengo novia». «¿Qué?». Wanda hizo una pausa, confundida por su broma. Aprovechando la situación, el simbionte de Tony cobró vida, los tentáculos serpentearon hacia Wanda y le ataron las extremidades. Ella luchó mientras los tentáculos se tensaban, levantándola del suelo. «Aquí tienes un consejo», bromeó Tony. «No te distraigas en mitad de la pelea debido a una broma juguetona». Wanda apretó los dientes, su brillo carmesí se intensificó. «Aquí tienes un consejo, no confíes demasiado en tu traje». Con una oleada de poder, cortó los tentáculos, su magia abrumó los sistemas de Tony. Su traje brilló rojo mientras Wanda secuestraba su control. ¿Viernes?, preguntó Tony nervioso. «Malas noticias, jefe», respondió Viernes. Ella anuló el vínculo del simbionte. «El control total es suyo». «Bueno, eso es genial», murmuró Tony mientras el simbionte se envolvía alrededor de su cuello. Wanda hizo un movimiento brusco, obligando a que su casco se retrajera. Se congeló cuando vio su rostro. «Eres solo un niño», dijo, con la voz teñida de incredulidad. ¿Los Vengadores envían niños a luchar sus batallas? Cobardes. Tony parpadeó inocentemente. Entonces, me dejarás ir, ¿verdad? Quiero decir, lastimar a un niño es mala publicidad. Wanda se burló. No soy estúpida. ¿Dejarte ir para que puedas cambiar el rumbo? No. Agitó la mano y los ojos de Tony se pusieron en blanco mientras se desplomaba inconsciente. Cerca, el escudo del Capitán América voló hacia atrás hasta quedar en manos de Wanda. Lo atrapó sin esfuerzo, lo hizo girar una vez antes de lanzarlo con mayor fuerza. Cortó el aire, un arma de precisión y poder. 5 minutos después, Tony se despertó de golpe gracias a Fraida y Simbiote. «Señor, despierte». «Tenemos una situación», dijo Fraida con calma. Frotándose los ojos, Tony se sentó aturdido. «¿Qué pasó?». «Dame un breve resumen». El Capitán América ha sido incapacitado por la manipulación mental de Wanda Maximoff, junto con Thor y Natasha. La señorita Melissa intervino y logró enviar a Wanda a volar, pero su hermano, Pietro, apareció y la llevó a un lugar seguro. Actualmente, han desatado a Hulk, explicó Fraida. «Mierda», murmuró Tony, con el corazón hundiéndose. Sin dudarlo, grandes propulsores emergieron de su traje, brillando con intensidad. En un instante, rugieron a la vida, impulsándolo hacia adelante con un estruendo ensordecedor que rompió la barrera del sonido. Las paredes de la instalación se desdibujaron cuando Tony las atravesó, esparciendo escombros como confeti. «La señorita Melissa y Barton están trabajando para despertar a los demás del control mental de Wanda», le informó Fraida mientras Tony ascendía. Al emerger al caos del exterior, Tony vio a Wanda con su mano presionada sobre la cabeza de Bruce, su energía escarlata girando siniestramente. Antes de que Tony pudiera actuar, Pietro salió corriendo como un borrón, llevándose a su hermana a una distancia más segura. Flotando en el aire, la voz de Tony sonó, fría y autoritaria. «Solo lograste llegar a mí la última vez porque no quería lastimarte. Sé que ninguno de ustedes es realmente una mala persona. Pero si sus acciones causan bajas, los guantes de seda se quitan». Sus ojos brillaron amenazadoramente detrás de su casco, su determinación se endureció. Como en respuesta, un rugido gutural atravesó el aire. Hulk emergió, su enorme cuerpo temblando con furia cruda. Con un salto que hizo temblar la tierra, se lanzó a la distancia. Tony se lanzó tras el gigante verde. Acelerando a una velocidad vertiginosa, interceptó a Hulk en el aire, chocando contra él con la fuerza suficiente para causar una onda expansiva. Envolviendo sus brazos alrededor del torso de Hulk, Tony apretó los dientes mientras Hulk rugía y se agitaba violentamente. Puños enormes golpearon contra la armadura de Tony, pero el traje se mantuvo firme. «Está gritando justo en mi oído». «Fraida, ¿cuál es el lugar aislado más cercano?», preguntó Tony con los dientes apretados, sus propulsores luchando por mantener su trayectoria estable. «El desierto de Namibia es la zona segura más cercana, señor», respondió Fraida. «Tras el curso», gritó Tony. Sus propulsores rugieron más fuerte, impulsándolos a ambos a la estratosfera. Anillos de aire comprimido los siguieron mientras atravesaban el cielo. La ira de Hulk solo aumentó. Agarró el brazo de Tony, tratando de aplastarlo, pero la armadura de Tony se mantuvo firme. Frustrado, Hulk agarró la cabeza de Tony, solo para descubrir que el simbionte había cambiado a una durabilidad similar al adamantium. Con cada intento de escape frustrado, la furia de Hulk ardía más fuerte. «Señor, hemos llegado», anunció Fraida. Tony se inclinó hacia abajo bruscamente, estrellándose contra las dunas de arena del desierto de Namib. El impacto envió olas de arena en cascada al aire, creando una tormenta de polvo a su alrededor. Tony soltó a Hulk y dio varios pasos medidos hacia atrás, con los ojos fijos en el gigante verde. Hulk arañó el suelo, sus enormes dedos se hundieron en la arena.
Con un rugido tan poderoso que envió una onda expansiva a través de las dunas, se enderezó en toda su altura, con el pecho agitado por la rabia. Está bien, grandullón, dijo Tony, su voz tranquila pero desafiante. No eres el único que puede ir a lo grande. El simbionte alrededor de Tony comenzó a cambiar, extrayendo energía de su reactor Stark. La biomasa se acumuló y su tamaño aumentó rápidamente hasta que quedó frente a frente con la imponente figura de 8 pies de Hulk. Su forma mejorada brillaba bajo el sol del desierto, irradiando poder puro. Adoptando una postura de artes marciales, Tony levantó la mano y le hizo un gesto a Hulk para que fuera hacia él. Bailemos. Hulk respondió con un rugido que hizo temblar la tierra, cargando hacia adelante con pasos enormes que desgarraron la arena. Tony no dudó y se lanzó hacia adelante con la misma determinación. Sus puños chocaron en el centro, creando una onda de choque atronadora que hizo que la arena explotara hacia afuera en ondas ondulantes. La fuerza del impacto reverberó en todo el desierto, un testimonio del poder puro de dos titanes enzarzados en una batalla. Capítulo 163. Tony vs. Hulk. Cuando la onda expansiva se revirtió a través de la arena, Tony actuó de inmediato y no vaciló en sus movimientos. Enganchó sus brazos sobre Hulk y giró antes de voltearlo sobre sus hombros y estrellarlo contra la arena. Vamos, Hulk. No hagas esto más difícil de lo necesario, aconsejó Tony. Roa. Hulk simplemente rugió enojado mientras agarraba la mano de Tony que lo había volteado y lo tiró hacia abajo mientras se levantaba, dándole un rodillazo en la cara a Tony mientras cambiaba de posición. Tony usó sus propulsores para arreglar sus posiciones, haciendo que el brazo de Hulk se retorciera en un ángulo antinatural. La electricidad se cargó alrededor de los brazos de Tony mientras desataba un alto voltaje a través del cuerpo de Hulk. Los arcos de electricidad surgieron por todas partes, lo que lamentablemente no pudo dejar inconsciente a Hulk. Solo logró enojarlo más. Hulk hizo algo impensable, se rompió el brazo y se quedó cara a cara con Tony, con las venas palpitando alrededor de su frente. Voy a soltar tu brazo. Ya que aunque sé que estoy protegido, honestamente me estás asustando muchísimo, dijo Tony mientras soltaba el brazo de Hulk. Hulk agarró su brazo y lo giró hacia atrás con un crujido resonante antes de que comenzara a hacer rodar sus hombros. El hecho de que no grites me asusta mucho más que si lo hicieras. Hulk interrumpió las palabras de Tony golpeándolo en la cara con todas sus fuerzas y soltando el rugido más fuerte que jamás había soltado. Tony tuvo que dar un paso atrás, no porque el golpe lo hubiera afectado, sino porque el rugido le dolía y era demasiado tarde para protegerse de él. Tony levantó las manos y desató una gran explosión repulsora que lo envió volando y estrellándose contra las dunas de arena. Tony estaba volando por encima de Hulk cuando juntó sus manos para crear un cañón repulsor más grande y lo desató por completo sobre Hulk. Hulk dejó escapar gruñidos y gemidos mientras lo empujaban hacia la arena hasta hundirse en ella. Usó sus enormes manos para bloquear la mayor parte de la explosión, sin embargo, Hulk todavía sentía que sus manos ardían debido a la intensa energía. Hulk dejó escapar un rugido mientras se alejaba del radio de la explosión. Luego saltó al aire y abordó a Tony desde el cielo, dejándolo caer de nuevo, enviando una explosión de arena al aire. Hulk cerró el puño y se sentó sobre el pecho de Tony y comenzó a lanzar golpes como una ametralladora. No importaba cuánto intentara Hulk romper la máscara de Tony, era irrompible. Lo que solo enfureció aún más a Hulk. Hulk estaba enviando efectivamente más de 100 golpes por segundo, Tony tardó 10 segundos en actuar. Construcciones de luz roja y dura se materializaron en el aire detrás de Hulk, parecían cadenas y ataduras gruesas y pesadas. Todas se dispararon hacia Hulk y se envolvieron alrededor de sus hombros antes de serpentear alrededor de sus brazos ralentizándolo. Los miró confundido antes de que Tony lo alejara. Las abrazaderas se cerraron alrededor de los tobillos y el cuello de Hulk asegurándolo en su lugar, mientras que sus brazos también permanecieron atados. Mi turno, dijo Tony con frialdad, solo espero que después de todo esto podamos ser muy buenos amigos. Tony comenzó a golpear rápidamente a Hulk, su puño cayó pesadamente contra él, hundiéndose profundamente contra su piel. Esto me está lastimando más a mí que a ti, dijo Tony con tristeza. Sin embargo, toda la charla y los golpes solo estaban enojando más a Hulk, sus músculos comenzaron a abultarse a medida que las venas crecían a lo largo de sus brazos y cuello. Mientras el puño de Tony continuaba atacando, vio que Hulk levantaba lentamente la cabeza para mirarlo, tenía un solo corte sobre las cejas y le goteaba sangre verde por la comisura de la cara. Incluso mientras lo golpeaban, se quedó mirando a Tony con los ojos inyectados en sangre. No me mires a mí, mira hacia arriba, dijo Tony mientras le daba un uppercut a Hulk. Hulk miró hacia abajo, escupió un diente y sonrió. ¿Misericordia? Hulk luchó contra las duras ataduras de luz antes de que se rompieran como vidrio. Hulk ya tenía su camino establecido, mientras se zambullía y agarraba las piernas de Tony. Hulk comenzó a girar rápidamente con las piernas de Tony en sus manos, sus otras extremidades se agitaban mientras la rotación continuaba. Tony empezó a marearse y desorientarse y se puso verde en el acto. Creo que voy a vomitar.
Hulk siguió así hasta que una gran sonrisa apareció en su rostro, luego soltó a Tony y lo envió volando a través de la atmósfera, atravesándola en segundos y apareció volando por el espacio. Tony se estabilizó usando sus repulsores mientras navegaba más allá de la luna. El bastardo estaba tratando de enviarme al sol. Realmente tengo que dejar de contenerme solo porque sé. Los ojos de Tony cambiaron a un brillo rojo mientras apuntaba su cuerpo hacia Hulk. Su cuerpo estaba resaltado por una luz roja. Hulk dejó escapar un rugido triunfal, roaa. Sin embargo, Tony lo interrumpió de inmediato, viajando a la velocidad de la luz. Su puño se incrustó profundamente en el estómago de Hulk, todavía sin penetrar su piel. El cuerpo de Hulk se encorvó hacia adelante mientras sus ojos se hundían y rodaban hacia la parte posterior de su cabeza, abrió la boca mientras la sangre comenzaba a vomitar. Hubo silencio, que fue roto por el sonido de múltiples barreras de sonido rompiéndose cuando Hulk fue enviado a volar a varias millas de distancia. Se hizo un gran claro por donde Hulk navegó. Lo que hizo que Tony se burlara: bastardo cree que puede enviarme al espacio, ¿quién diablos cree que soy? Justo en ese momento, Fraida le dio una advertencia: Alai se acerca. Alai, dijo Tony, dándose la vuelta para ver un Hulkbuster rojo y dorado volando hacia abajo, encontrándose con Tony en el suelo. Cuando se abrió, reveló a Stark dentro. Ah. Chico, ¿dónde está Hulk? Lo envié a volar, se burló Tony. ¿Lo envié a volar?, preguntó Stark con una ceja levantada con escepticismo. El bastardo me envió, literalmente, al espacio, así que volví a bajar y lo envié a volar. Tony asintió. ¿Sabes que es un amigo, verdad?, preguntó Stark, mirando a su contraparte de forma extraña. Tony hizo pucheros mientras miraba hacia un lado. Me envió al espacio. Touche Stark se encogió de hombros porque sabía que no sería menos mezquino. Por cierto, buen trabajo al alejarlo de los civiles. Esto podría haberse vuelto feo si hubiera estado en medio de una ciudad arrasando. Los ojos de Stark se abrieron de par en par mientras daba un paso atrás y el casco Hulkbuster se cerraba sobre su rostro. Un segundo después, Tony sintió que el suelo temblaba muy levemente, seguido de una respiración muy pesada. ¿Está justo detrás de mí, no?, preguntó Tony en un tono cansado. El Hulkbuster asintió con la cabeza con su movimiento de cabeza muy limitado. Capítulo 164, un dueto. ¿Está justo detrás de mí, verdad?, preguntó Tony con tono cansado. El Hulkbuster asintió con la cabeza, con su limitado movimiento. Antes de que Tony pudiera reaccionar, un rugido ensordecedor estalló tras él. El enorme puño de Hulk voló por los aires y se estrelló contra el casco de Tony con un estruendo atronador. El impacto resonó por el campo de batalla como una campana al sonar. Sin embargo, Tony no se movió ni un centímetro, permaneciendo inmóvil. Suspiró audiblemente, como si estuviera más molesto que alarmado. A lo lejos, Stark, dentro de su armadura Hulkbuster, comenzó a gritar una advertencia, pero se quedó paralizado a media frase. Su incredulidad era palpable al ver a Tony permanecer indiferente, aparentemente imperturbable ante lo que debería haberlo hecho volar. Hulk, claramente indiferente a la indiferencia de Tony, extendió sus colosales manos con la intención de aplastarlo. Tony retrocedió rápidamente, con sus repulsores encendidos, y se colocó hombro con Stark. Parece que tendremos que hacer equipo si queremos derrotarlo, sugirió Tony con un tono tranquilo pero decidido. Stark se burló juguetonamente, con un tono burlón en los altavoces del Hulkbuster. No me frenes, chico. Tony puso los ojos en blanco, y su característica sonrisa burlona se formó bajo el casco. ¿No debería decirte eso, viejo? Sobre todo con ese montón de chatarra anticuado en el que andas pisoteando. ¿Anticuado? Es la nueva moda, dijo Stark, ofendido. Hulk parecía más furioso que antes, no solo había una molestia más, sino que ambos lo ignoraban y discutían entre ellos. Tony y Stark se impulsaron al instante en direcciones opuestas, dejando sus repulsores brillantes en el aire. Ambos levantaron las palmas, liberando ráfagas sincronizadas que colisionaron en el aire justo frente a Hulk. La colisión produjo una onda expansiva que tambaleó al gigante verde, obligándolo a frenar su avance. Sin perder un segundo, Tony y Stark se lanzaron contra el desorientado Hulk. Su ataque coordinado fue casi poético en su precisión. Tony apuntó al torso, con los propulsores rugiendo mientras le clavaba un rodillazo en las costillas. Mientras Stark blandía el enorme brazo del Hulkbuster en un arco aplastante hacia la cara de Hulk. Los dos impactos obligaron a Hulk a tambalearse hacia atrás. Rugió de frustración, sacudiendo la cabeza como para despejar la niebla. Entonces, con un repentino arrebato de ira, extendió los brazos y juntó las manos con un estruendo estremecedor. El trueno envió ondas de aire y escombros en todas direcciones. Anticipándose al movimiento, Tony y Stark se elevaron en el aire justo a tiempo. Volando en círculo sobre Hulk, comenzaron a bombardearlo con una ráfaga implacable de ráfagas repulsoras, cada golpe iluminando el campo de batalla con destellos de energía azul. Hulk rugió con más fuerza, agitando sus enormes brazos salvajemente en un intento de aplastar a las dos figuras acorazadas.
Aunque su increíble fuerza le permitió resistir la avalancha de energía, sus movimientos se volvieron más lentos bajo el constante bombardeo. Oye, viejo, gritó Tony por el comunicador. Tengo un plan. Intenta seguir el ritmo, ¿de acuerdo? Sin esperar respuesta, Tony descendió rápidamente, colocándose justo frente a Hulk. Antes de que el coloso verde pudiera reaccionar, un destello cegador surgió de los repulsores de Tony, desorientando a Hulk y obligándolo a protegerse los ojos con sus enormes manos. Aprovechando la oportunidad, Tony se lanzó tras Hulk con la agilidad de una avispa. Se aferró a la espalda de Hulk, apretando con fuerza sus brazos y piernas alrededor de la bestia. Lo tengo, gritó Tony. Stark no necesitó más explicaciones. Se agachó y comenzó a golpear la cara de Hulk con los enormes puños del Hulkbuster. Cada golpe impactaba con una fuerza estremecedora, moviendo la cabeza de Hulk de un lado a otro como un péndulo. Vamos, grandullón, se burlaba Stark con cada golpe. Es hora de la siesta. Duérmete. 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 Y vamos, Stark, gritó Tony, esforzándose por mantener su agarre sobre los músculos cada vez más tensos y abultados de Hulk. Sus propulsores zumbaban mientras luchaba por contener al coloso. ¿No desayunaste esta mañana o algo así? Stark, dentro del Hulkbuster, puso los ojos en blanco a pesar de la situación. No, de hecho, no lo hice. Estábamos investigando, ¿recuerdas? Y apuesto a que tú tampoco has comido. Hulk gruñó por lo bajo, rechinando los dientes. De repente, con un rugido feroz, mantuvo la cabeza hacia atrás antes de estrellarla contra el enorme puño del Hulkbuster, haciendo que la mano acorazada de Stark se doblara ligeramente. Desconcertado, Stark voló hacia atrás para crear distancia mientras un reemplazo para el brazo comenzaba a ser enviado en su dirección. Bueno, al menos conocemos a alguien que ha estado comiéndose sus verduras, dijo Stark, mirando su puño destrozado. Sí, y creció para ser grande y fuerte, replicó Tony. Los mecanismos alrededor del reactor de arco de Stark se movieron, expandiéndolos. Sigue sujetándolo, chico. No lo sueltes. Varias notas musicales. Nota musical, nunca te rendiré. Nunca te defraudaré, nunca te abandonaré. Varias notas musicales. Nota musical, Tony comenzó a cantar de repente. Chico, preguntó Stark, intentando no estallar en carcajadas mientras disparaba un gran rayo desde el pecho, apuntando directamente a Hulk, mientras su brazo extra se acercaba y comenzaba a intercambiarse con el roto. Tony sujetaba a Hulk, obligándolo a tomar el unirayo directamente, mientras hundía los pies profundamente en la arena. Lo siento, dijiste que no te soltara y esa canción me vino a la mente de inmediato, no pude evitarlo. Varias notas musicales. Nota musical, nunca te haré llorar. Varias notas musicales. Nota musical. Tanto Tony como Stark continuaron cantando a dúo, ya que la canción parecía haberse quedado atrapada en sus cabezas. Hulk rugió de nuevo, el sonido hizo temblar el suelo mientras plantaba los pies firmemente y se encorvaba hacia adelante, absorbiendo toda la fuerza del unirayo. Sus músculos se tensaron por la tensión, sus venas se hincharon mientras luchaba contra la energía. Tony perdió el equilibrio cuando Hulk se lanzó repentinamente hacia adelante. En un movimiento rápido, Hulk se liberó del agarre de Tony, lo agarró por la cabeza y lo lanzó como un muñeco de trapo hacia Stark. Nunca diré adiós, continuó el dúo, imperturbable, mientras Stark detenía el unirayo justo a tiempo para alcanzar a Tony en pleno vuelo. El impacto los hizo resbalar hacia atrás varios metros, pero Stark bajó a Tony a su lado con una sonrisa burlona antes de mirarse y asentir. Nunca diré una mentira. Tony y Stark se impulsaron hacia lados opuestos mientras seguían cantando. Ambos se deslizaron por la arena para detenerse a pocos metros de Hulk. Hulk los miró de un lado a otro, sin saber a quién atacar. Los propulsores a sus pies se encendieron con fuerza junto con sus repulsores mientras cargaban contra Hulk. Juntos extendieron el puño mientras cantaban. Y te lastimaré. Varias notas musicales. Nota musical. Ambos puños impactaron contra la cara de Hulk. Su cara quedó ligeramente aplastada cuando una onda expansiva explotó entre ellos, creando un anillo de arena. Hulk giró los ojos hacia atrás y cayó de bruces contra la arena, quedando inconsciente. Tony y Stark dieron un suspiro de alivio. Stark miró a Tony y bromeó un poco diciendo, buena voz, chico. Tony rió entre dientes y respondió bromeando, puedo decirte lo mismo, viejo, dijo Tony mientras le daba un puñetazo en el costado, que Stark devolvió mientras ambos se paraban sobre el cuerpo inconsciente de Hulk, que comenzó a encogerse.